práctica en sí cuesta entender. Por ende, lo que yo voy a tratar hoy de hacer es demostrarle las pequeñas mañas que yo pude adquirir o conseguir a partir de como les dije, la experiencia que pude conseguir resolviendo este tipo de patologías, ¿verdad? Que se van a dar cuenta que es un poco complicado, pero a la vez el entendimiento de lo que yo trato de decir o de lo que puedan captar de esto va a hacer que la cirugía tienda a ser un poco más fácil, ¿sí? Entonces, otra cosa antes de iniciar, todas las preguntas relacionadas, por favor, a lo que sería esta charla de hoy, quisiera que pudieran ir enviando a partir de mensajes en el chat, así después vamos respondiendo todo al finalizar la charla, ¿sí? Me interesaría de que esto sea una charla didáctica, por ende me interesaría también que ustedes puedan preguntar eh, acerca de casos que se pudieron presentar a ustedes, porque yo sé que hay algunos estudiantes que trabajan en clínicas veterinarias en donde pudieron observar y ir comparando lo que yo les puedo mostrar, lo que ustedes pudieron observar, ¿sí? Me interesaría de que esa sea la didáctica real de la charla del día de hoy. Entonces vamos a empezar un poquitito en lo que es la hernia perineal en sí. Ustedes o la mayoría de los que están aquí conocen la definición de la hernia propiamente dicha, ¿sí? Que básicamente sería, hablando mal y pronto, es la de situación anatómica de alguna estructura que se encuentra en una posición anormal a la que, a la que en teoría debería estar, ¿sí? Entendamos aquí que al hablar de hernia perineal son estructuras o vísceras del abdomen o de la cavidad pelviana que vienen a la porción caudal del tronco del animal, es decir, a la región del perineo o del periné específicamente, en donde se pueden observar o normalmente vienen a consulta de estos animales, según lo comentado por el propietario, porque es lo que a mí me pasó, diciendo que, doctor, mi perro tiene un tumor en la parte de atrás de la cola, ¿sí? Y es así como se presenta normalmente en la práctica de la clínica diaria, ¿sí? Estas son las imágenes características de casos de hernias perineales, ¿sí? Acá podemos observar otros, tengamos en cuenta que hay ocasiones en que pueden ser unilaterales, ¿sí? O sea, de un solo lado, o bilaterales en el peor de los casos. Vamos a hablar un poquitito de qué es la hernia perineal en sí, cuáles son las causas predisponentes, es decir, la etiología, y eso incluiría en la parte directa de las generalidades. Porque es muy importante tocar este tema de las generalidades, porque se van a dar cuenta y aquí es donde vamos a entrar un poquitito en el tema de la discusión de lo que anteriormente se pensaba de lo que era la hernia perineal, cómo se solucionaba y qué otras técnicas se podrían utilizar para dar fin real a la patología. Sin embargo, y teniendo en cuenta los nuevos estudios que se realizaron acerca de la enfermedad y las resoluciones quirúrgicas, se van a dar cuenta que la hernia perineal en sí es una enfermedad o es una patología muy amplia y que el resolver va a depender del conocimiento principal de las causas que podrían generar o ocasionar, en este caso, la patología propiamente dicha, ¿sí? Básicamente, la hernia perineal se va a producir por la debilidad de la musculatura de una estructura denominada diafragma pélvico. Es, quiero que contemplen lo que sería el diafragma propiamente dicho, el diafragma torácico, el cual separa lo que sería la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es la misma estructura muscular, ¿sí? Solamente que el diafragma torácico está constituido por un solo músculo. Y acá el diafragma el diafragma pélvico propiamente dicho está constituido por un conjunto de músculos que vamos a estar citando un poquito más adelante. Hablando un poquitito todavía de lo que es la hernia perineal, vamos a decir que realmente esto se produce porque hay una debilidad de ese diafragma pélvico, es decir, las fibras musculares que conforman el diafragma pélvico se debilitan, ¿sí? Y a partir de ahí es donde alguna estructura, específicamente vísceras abdominales, como por ejemplo podrían ser el intestino o por qué no inclusive la vejiga pudiera, en este caso, sobrepasar esa estructura muscular y herniarse en esta porción ventrolateral de lo que sería la región perineal propiamente dicha. Vamos a tener en cuenta que es una patología que afecta a las especies domésticas, ¿sí?
pero principalmente a perros y gatos. Dentro de esas dos especies, la especie más afectada y, como les digo, dentro de mi experiencia clínica, los pacientes que más, o sea, que con mayor frecuencia pude observar de estas patologías son perros, ¿sí? Y dentro de los perros o caninos, otra vez, machos enteros, ¿sí? Ahora, ¿por qué se debe eso? Vamos a ver un poquitito más adelante en un grupo de factores denominados factores anatómicos. ¿Por qué se presentan más en perros machos enteros que en hembras, por ejemplo? En hembras se va a presentar única y exclusivamente si hay procesos traumáticos que involucran algún daño sobre la estructura perineal, ¿sí? En perros machos van a ver que son muchísimas las causas que van a producir, en este caso, la herniación o la hernia perineal propiamente dicha. ¿Está bien? Una cosa que vamos a considerar a partir de ahora, que es una patología que se presenta en perros adultos, ¿sí? Entre una edad comprendida entre los 7 a 9 años es la mayor incidencia. Sin embargo, también según estudios se encontraron pacientes menores a 5 años. Por eso muchas veces, cierto, la anamnesis nos reporta muchas cosas, ¿verdad? Pero no debemos dejar nunca de lado de que no porque es un animal joven no podría presentar una hernia perineal, ¿sí? Porque dentro de las causas, factores predisponentes se van a dar cuenta que existen también alteraciones congénitas que podrían producir la debilidad del diafragma pelviano y por ende la probabilidad a que el animal pueda sufrir un cuadro de hernia perineal propiamente dicho. Entre las causas, o sea, la etiología o las causas predisponentes, como ya dije, y vamos a tener en cuenta esto ya de por sí, la hernia perineal se va a producir cuando el diafragma pelviano se encuentre afectado. Es la única forma de que realmente se pueda producir la herniación, porque convengamos que el diafragma pelviano presenta o tiene una función de sostén. Esa función de sostén para evitar que las vísceras abdominales o de la cavidad pelviana puedan pasar a la región perineal, ¿sí? Si esa función de sostén se ve alterada, lastimosamente sí o sí el paciente va a sufrir un cuadro de hernia perineal, ya sea unilateral o bilateral, eso va a ser indistinto, ¿sí? De acuerdo a qué zona se encuentre más dañada, ¿sí? Ahora, supongamos y tengamos en cuenta ya lo dicho anteriormente, por ende vamos a empezar a citar las causas predisponentes, el por qué normalmente se podría producir estas alteraciones, es decir, la debilidad del diafragma pelviano. Y hablamos primeramente, chicos, de los factores anatómicos, ¿sí? Consideremos dentro de los factores anatómicos, y acá ya vamos a hablar un poquitito más de la estructura del diafragma pelviano, está constituido por 4 músculos, ¿sí? Que serían el esfínter anal externo, eso vamos a ver todas las imágenes que tengo después para mostrar en anatomía quirúrgica, pero ya para que vayan asimilando lo que es el diafragma pelviano, estaría bueno ya empezar a citarlos aquí. Entonces citamos los músculos, esfínter anal externo, el elevador del ano, el músculo coxígeo y el músculo obturador interno, ¿sí? Dentro de estos factores anatómicos, podríamos citar, por ejemplo, causas asociadas a las razas. Por ejemplo, perros de raza que tengan la cola corta o inclusive hay razas, ya creo que saben, que nacen sin cola, por ejemplo el bobtail o el viejo pastor inglés, así como el boxer que tiene el rabo corto, tienen una predisposición al desarrollo de la hernia perineal debido a que la cola o el rabo en este caso, como no cumple una función específica en su desarrollo normal, ¿sí? En su vida normal, este se encuentra, en este caso, en los músculos que hacen el movimiento de lo que sería el rabo, específicamente el elevador, el ano y el coxígeo, se encuentran subdesarrollados. Al encontrarse subdesarrollados, no tienen la fuerza que podrían dar o podrían delimitar la función de sostén del diafragma pélvico, por ende, esa debilidad se vaya acrecentando hasta que el perro, por este factor, podría presentar un cuadro de herniación perineal sin ningún problema, ¿sí? Dentro de los factores anatómicos también vamos a citar, y aquí está una de las primeras causas, unas principales diferencias del por qué se presenta más en perros machos que en hembras caninas, ¿sí? La principal referencia radica en que las hembras, en cuanto a la musculatura, el elevador, el ano y los músculos coxígeos, son bandas
fuertes, bandas gruesas que soportan una alta tensión debido a que son músculos que participan activamente en el proceso fisiológico del parto. Es decir, la naturaleza de por sí les brindó esa acción a esos músculos, por ende son músculos fuertes, ¿sí? No van a tender a esa debilidad. A diferencia de que en el macho, estos músculos son pequeñas bandas débiles y que no se unen normalmente o que tienen una fina unión entre todos los músculos que conforman el diafragma pelviano. Por esa situación es muy importante reconocer y ahí se da la importancia de por qué es tan predispuesto el perro macho a diferencia que la hembra canina, ¿sí? Ahí radica una de las principales diferencias. No digo porque esta predisposición es más en perros machos que en hembras, no se van a presentar en hembras. Se puede presentar en hembras, pero consideremos que normalmente va a ser por un trauma. Por ende, el abordaje clínico va a ser diferente al abordaje clínico que es la suposición de una herniación perineal por causas ya sea adquiridas o congénitas, por ejemplo, en el perro macho, ¿sí? Ahora, también existen otras causas u otros factores, como por ejemplo los factores que involucran la degeneración muscular. ¿Qué quiere decir degeneración muscular? Quiere decir que el músculo se va degradando a medida que pasa el tiempo, ya sea por desuso, ya sea por un uso excesivo o simplemente por factores, inclusive se involucran o se incluyen enfermedades infecciosas y enfermedades de origen no inflamatorio, como por ejemplo las miositis, la dermatomiositis o la polimiositis que podrían producir un cuadro o una alteración de la función muscular. Imagínense la función muscular del diafragma pélvico, que es la del sostén, se ve afectada, entonces es una predisposición a que se pueda producir una herniación perineal, ¿sí? Así también vamos a considerar y el por qué también normalmente afecta a perros gerontes, es decir, a perros adultos de 7 a 9 años, que es la principal tasa de incidencia en los machos caninos, debido a la situación de la atrofia senil propiamente dicha, en donde los músculos se van debilitando morfológicamente al paso de los años. Y es normal, es el proceso fisiológico normal del ciclo vital de todos los seres vivos, pero tengamos en cuenta que por las particularidades o citados anteriormente como los factores anatómicos, por sí luego en los machos son músculos, entiéndase el coxigio y el músculo elevador del ano, son músculos débiles luego de por sí. Imagínense que a medida que pasan los años, la degeneración es mayor y por ende tienden a producir mayores cuadros de herniación perineal, ¿sí? También existen factores asociados desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Y mucho cuidado con el tema de recurrir o hacer una buena anamnesis, ¿sí? Porque podrían presentarse también cuadros que podrían producir una denervación del músculo, es decir, alguna situación que produjo algún daño parcial o total de la conducción nerviosa sobre los músculos de la región. Por ejemplo, un traumatismo antiguo de la columna, específicamente la columna lumbosacra, que pudo haber producido alguna lesión de nervios importantes en la región, ¿sí? Nervio importante de la región vamos a ver más adelante en la parte de anatomía quirúrgica, pero ya para ir citando y para que vayan recordando siempre es el nervio pudendo, el de interés aquí en la zona, ¿sí? Dichos daños producidos sobre la terminación nerviosa de dicho nervio, el nervio pudendo, podría producir cuadros de atrofia muscular neurogénica que lastimosamente se va a traducir de vuelta en un proceso de debilidad del diafragma pelviano y como consecuencia de vuelta la herniación perineal, ¿sí? Un punto que quiero destacar y es bastante importante dentro de lo que sería la patología de la hernia perineal, porque estamos acostumbrados a escuchar si vamos a resolver la hernia perineal, vamos a hacer la técnica, la herniorrafia, cualquiera de las técnicas, son muchas técnicas las cuales se pueden aplicar, y sin embargo siempre te están diciendo vamos a castrar al animal también para asegurar que no vuelva a ocurrir. Realmente uno se asegura de que no vuelva a ocurrir aplicando la técnica correcta
en el momento en que realiza el procedimiento quirúrgico, realiza la observación in situ de qué es el problema real en la zona y elige la técnica o la mejor técnica apropiada según el caso que se presenta, ¿sí? Eh, Algo que quisiera compartir hoy con ustedes es que nunca vayan a operar una hernia perineal pensando en que solamente van a usar una técnica. Es en el momento que hacen o realizan el abordaje, es observar lo que realmente tienen ahí y es ese momento en el cual van a elegir la técnica quirúrgica apropiada. Es decir, no se casen con una sola técnica aquí para la resolución de la hernia perineal. Conozcan las técnicas que podrían utilizar. ¿Sí? Porque varía mucho de acuerdo a lo que uno va a encontrar in situ dentro del campo quirúrgico propiamente dicho. Volviendo otra vez, los factores influenciados por las hormonas sexuales y sus receptores. ¿Por qué le estaba comentando este tema de que normalmente se resuelve la hernia y se decide castrar al animal? Primeramente, se cree que, o sea, por lo menos se creía anteriormente, de que la debilidad muscular estaba asociada principalmente, está asociada principalmente, perdón, a lo que sería la producción, en este caso, de las hormonas producidas por el testículo, entiéndase la testosterona, el 17 beta estradiol, que producían una acción directa sobre la musculatura pelviana. Sin embargo, hubieron muchísimos estudios en donde acá es donde entra esa contradicción en que sí es importante uno castrar al animal, porque se demostró inclusive que pacientes con hernia perineal, se le hizo lo que sería el dosaje de testosterona, tenían la misma concentración de pacientes machos caninos sanos, es decir, sin hernia perineal, en cuanto a la concentración de testosterona, es decir, los niveles eran los mismos. Uno era sano y el otro era enfermo. Entonces, ahí es donde empezó realmente la discusión de que si en verdad es importante o no castrarle al animal, ¿sí? Ahora, entendamos de qué punto va a ser importante, porque vamos a citar más adelante otras causas que podrían producir lo que sería la herniación perineal como causa asociada a fenómenos de la próstata, cálculos urinarios o algo que podría producir cuadros de estreñimiento o constipación asociados al aumento de la próstata, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, desde el punto de vista de factores que están influenciados por las hormonas sexuales, es donde entra discusión el castrar o no castrar al animal, ¿sí? Porque realmente no depende de la concentración de testosterona. No quiere decir que si tiene más testosterona, con mayor facilidad se va a herniar el paciente. No, no va por ahí realmente. El tema, y según los estudios que se pudieron realizar, realmente van por los receptores androgénicos presentes en las fibras musculares que conforman el diafragma pelviano, ¿sí? Mientras menos receptores tengan, lastimosamente la testosterona o el 17 beta estradiol no se va a fijar al músculo y por ende no va a poder cumplir su función normal, en este caso de dar esa propiedad de contracción y relajación de dichos músculos o darle ese efecto de ejercicio, hablando mal y pronto, de lo que podría producir estas hormonas sobre el músculo, ¿sí? Entendamos entonces ya a partir de ahora que no es por la concentración de testosterona de 17 beta estradiol, sino realmente está asociado a la cantidad y calidad de receptores presentes en la musculatura del diafragma pelviano. Y es un punto muy importante a considerar, ¿sí? Y otras causas que podrían predisponer a la aparición de las hernias perineales estamos hablando de causas asociadas a trastorno de la próstata, ¿sí? Como pueden observar, lo que sería la próstata que se encuentra perdón, en su anatomía topográfica, situado en posición dorsal a lo que sería el hueso pelviano, ¿sí? En donde una próstata normal, ¿sí? Como pueden observar acá en la imagen de arriba, presenta este tamaño y un aumento normal, ya sea por un proceso de tumoración, una hiperplasia prostática benigna, quistes o abscesos prostáticos, van a producir un aumento de la misma, ¿sí? Y como pueden observar, por la situación en la cual se encuentra, podrían presentar, o en este caso,
producir una compresión sobre el colon, por ende va a haber una dificultad asociada a la defecación e inclusive y en muchos casos también se producen como compresiones próximas a la uretra en la cual podría producir la dificultad para poder funcionar, es decir, la disuria, ¿sí? En estos casos que el aumento de la próstata se encuentra asociado a un factor hormonal, sí podría estar recomendado en conjunto con la resolución del cuadro de la patología, en este caso de la hernia perineal, podríamos asociar en este caso lo que sería la orquiectomía, es decir, la extirpación de los testículos, debido a que la próstata o esta afección prostática es lo que está produciendo los trastornos relacionados, por ejemplo, al tenesmo, que vamos a ver más adelante, que es un factor o una causa predisponente de producir la herniación perineal también. En este caso sí podríamos asociar realmente la castración del animal, o sea, la orquiectomía, teniendo en cuenta que el aumento de la próstata está dado por estímulo hormonal, específicamente de la testosterona, ¿sí? Hablamos de lo que sería la cistitis, obstrucciones del tracto urinario, todas estas patologías que van a producir realmente una situación de tenesmo. Ese tenesmo, recuerden que es el esfuerzo continuo, doloroso, productivo, en que el animal, ya sea quiere defecar o quiere miccionar, hace un esfuerzo y sin embargo no está pudiendo eliminar o elimina, ya sea si es orina por gotas o si es materia fecal, algunas veces inclusive ni siquiera elimina la misma, ¿sí? Ese esfuerzo es lo que realmente va a producir, en este caso, la separación, ya que las fibras musculares, recuerden, el diafragma pélvico del macho lo es simple, sencillo, débiles. Ese esfuerzo continuo va a ir hablando mal y pronto separando esas fibras y que más adelante en este caso se podría producir el cuadro de herniación perineal, ¿sí? Ese simple tenesmo, ya sea por las consecuencias, por ejemplo, imagínense trastorno asociado a una cistitis, es decir, inflamación en la vejiga, que podría ser por un cuadro agudo, un cuadro bacteriano, un proceso crónico, algo que el clínico no pudo controlar, aparte del trastorno primario, en este caso la cistitis, va a generar un trastorno secundario, en este caso una hernia perineal, si es que no se controla. Por eso es muy importante cuando hablamos realmente de la hernia perineal, no casarnos o no decir que es exclusivamente problema por una patología, ¿sí? Tengamos en cuenta que las hernias perineales, la mayoría son adquiridas, ¿sí? La mayoría son adquiridas. Pocas, en estos años de experiencia que yo tengo, hasta ahora no vi una situación que me podría decir que es de origen congénito. Sin embargo, como le digo, todas las hernias o estas patologías que puedo observar son de origen adquirido. Siempre anteriormente relacionaba a una patología, normalmente yo le culpaba a la testosterona, decía que la testosterona era el culpable real de que se produzca esa debilidad del diafragma pélvico, entonces lo que yo hacía, resolvía la hernia perineal, elegía la técnica que la que hemos utilizado, la herniorrafia tradicional, le castraba al animal y pensaba que ya estaba bien, ¿sí? Sin embargo, me di cuenta, mediante transcurridos los años, que es una enfermedad que tiene situaciones o causas multifactoriales, ¿sí? Entonces es muy interesante el poder conocer esas causas. Ustedes ya vieron los tres principales que le estaba citando anteriormente y súmenle todo esto, por favor. Entonces consideren a partir de ahora que si la hernia perineal se presenta, no es solamente por culpa, porque es lo que nosotros adquirimos, ¿sí? Es lo que nosotros decimos, no es culpa de la testosterona que produce esa debilidad del diafragma pélvico. Realmente no. Son muchísimas causas las cuales se podrían presentar y las cuales podían, en este caso, producir un cuadro de herniación perineal propiamente dicho. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, esto al momento de elegir el mejor protocolo para resolver la hernia, porque yo ya resolver la hernia, pero si no resuelvo la causa primaria también va a ser un problema más adelante. Las tasas de reincidencia de esto, si no corrijo la causa primaria, van a ser bastante elevadas, ¿sí? Como le dije hace rato, la formación de la hernia perineal puede ser unio bilateral y la mayoría de ellas siempre se van a producir, o sea, lógicamente se producen entre los músculos, ¿sí?
Ahora, según la bibliografía, te está diciendo que se produce más entre el músculo elevador del ano, esfínter anal externo y obturador interno. Usted ve en la bibliografía, o sea, los libros, las imágenes de las hernias perineales son espectaculares. Se identifican los músculos uno por uno, voy a identificar las fibras musculares, voy a identificar los vasos, los nervios que se encuentran incluidos en esta musculatura. Sin embargo, en el momento de la verdad, en donde uno realiza el abordaje e ingresa a la hernia perineal propiamente dicho, créanme que no o difícilmente puedan identificar estos músculos, ¿sí? Van a tener que tener un poquitito de experiencia para poder identificar estos músculos debido a que como ya está, es un proceso crónico, estos ya están dañados lo de por sí, y lo único que van a encontrar, le digo yo por experiencia propia, es como si fueran fibras o pequeñas fibras musculares en donde no se entiende qué músculo es realmente, ¿sí? Pero le voy a estar mostrando un poquitito dentro de lo que es la anatomía quirúrgica para dar entendimiento de cuáles son los músculos que en realidad deberíamos de tener en cuenta para resolver la hernia perineal, ¿sí? Lo que sería el contenido de la hernia, lógicamente está primeramente la primera capa es la piel. Al incidir la piel, debajo de esta está el tejido conectivo subcutáneo y la fascia perineal que ya cubre la hernia propiamente dicha, que es el saco herniano. Ahora, yo abro ese saco herniario y este va a contener, no es que puede contener, va a contener grasa pelviana, que es lo primero que me va a confundir. Esa grasa pelviana o retroperitoneal está súper irrigada, es decir, yo toco, voy sacando esas adherencias y ya va a empezar a sangrar. Normalmente podría presentarse líquido seroso ante un eventual cuadro en que es un proceso bastante crónico y el animal está normalmente siempre con dificultades o haciendo esos esfuerzos en continuos característicos del tenesmo, se va a presentar un líquido seroso. Dentro de la hernia se podrían encontrar estructuras como por ejemplo lo que sea la próstata, en el peor de los casos le digo la próstata, también la vejiga o el intestino delgado. Un punto muy importante a tener en cuenta es que estas son cirugías que podrían ser, entendamos, programadas, o sea, tener en cuenta de que podríamos optar por realizar todos los estudios previos a realizar un procedimiento quirúrgico como la hernia, para la resolución de la hernia perineal. Pero hay casos en donde, y es muy importante considerar, porque es muy importante la evaluación clínica del animal, la parte semiológica, en donde el contenido herniario podría ser la vejiga. Imagínense que la vejiga en situación normal se encuentra, si está cargada, se encuentra en cavidad abdominal ya casi, ¿sí? Si está vacía, se encuentra en una cavidad pelviana. Pero imagínense lo que sería encontrar la vejiga en esta zona. Anatómicamente, luego está en una situación en donde se va a ver complicada debido a que en vez de estar, vamos a suponer, lo que sería la parte del cuerpo situado, si ustedes la acuestan así al animal como está, el cuerpo o lo que sería la parte del cuerpo de la vejiga va a estar situado hacia craneal, normalmente, ¿sí? Imagínense que el contenido herniario, es decir, la vejiga se encuentra dentro del saco herniario o es el órgano herniado propiamente dicho y se encuentra en esta situación. Lógicamente la vejiga va a estar en una situación de retroflexión, la cual podría conllevar eso a signos clínicos muy graves, entre ellos un cuadro de anuria o un cuadro de disuria, ¿sí? Y en el peor de los casos, si el animal no va miccionando, va a desarrollar un cuadro urémico. Normalmente, ante esta situación donde la vejiga se ve incluida dentro de la hernia e inclusive el intestino, porque el intestino también puede sufrir las complicaciones de la hernia, por ejemplo, la estrangulación, la cirugía de pasar a ser una cirugía programada sin problemas pasa a ser una cirugía de urgencia. Entonces es muy importante acá la observación de los signos clínicos y una buena evaluación clínica para poder determinar la urgencia o no del procedimiento quirúrgico. Entre los signos clínicos que van a encontrar realmente de la hernia perineal, sí, creo que la foto no es tan buena, pero es algo bastante característico, ¿sí? Van a observar siempre la hinchazón en la zona perineal, ¿sí? Van a observar que podría estar hinchado o edematizado de un lado o podría ser una condición bilateral. El estreñimiento característico, ya pero esto es obtenido a partir de la anamnesis
del paciente, ¿sí? A partir de la palpación rectal, ustedes pueden evidenciar la ausencia, en este caso, de contenido fecal en el recto. Inclusive, al palpar acá en la zona cerca del suelo de la pelvis, podría identificar ya el tamaño de la próstata, si está aumentada o si está normal. Y recuerden que eso es una condición que nos podría determinar una de las causas de la aparición de la hernia perineal. Sin embargo, y lo principal, aparte de todos estos signos clínicos que podrían evidenciarse lógicamente a partir de la aparición de la hernia perineal, lo característico es el abultamiento presente en la situación ventrolateral con relación al ano, ¿sí? Hay casos que podrían observar inclusive prolapsos rectales, ¿sí? Y uno dice, no, es un prolapso rectal nomás, y soluciona el prolapso rectal, es decir, le hace una sutura en jarete y ya soluciona. Sin embargo, había sido el problema es otro. El problema es lo que sería la hernia perineal propiamente dicha que está produciendo esta situación del prolapso propiamente dicho, ¿sí? En el peor de los casos, como le dije, si es que la vejiga se encuentra el órgano herniado, van a tener signos de disuria, estranguria, anuria en el peor de los casos, que va a conllevar esto a un síndrome urémico y como consecuencia lo que sería el vómito, hipotermia, todos los signos relacionados de por sí a un cuadro urémico propiamente dicho. Entonces, tengamos en cuenta el poder reconocer los signos clínicos característicos de una hernia perineal y consideremos los factores que estábamos citando, que pudimos citar anteriormente en cuanto a la predisposición. Y acá le puse esta foto porque al finalizar la charla ustedes me van a decir por qué puse esta foto, que es el factor acá que podría desencadenar la aparición de la hernia perineal en este caso, ¿sí? Recuerden bien esta foto, por favor. Hablando un poquitito de lo que es anatomía quirúrgica, esto es lo que nos muestran los libros, ¿sí? De cómo en teoría sería la anatomía de la región perineal, ¿sí? Si ya una disección, inclusive un animal muerto, podría encontrar, inclusive de esa forma yo voy a encontrar variaciones en cuanto a lo que el libro me estaba mostrando, ¿sí? Sin embargo, puse esta imagen y la imagen siguiente para que se den cuenta de cuál es la realidad en el momento en que yo voy a realizar el abordaje quirúrgico, ¿sí? Es cierto, estas imágenes a mí me proveen o me están diciendo la localización de los músculos, la localización de los vasos y nervios, etcétera, etcétera. Pero cuando veamos lo que sería el abordaje de por sí, se van a dar cuenta de que vamos a tener que usar mucha imaginación para poder resolver la hernia perineal. Entonces, lo que sería un poquitito de la anatomía quirúrgica es algo que quiero que tengan en cuenta, por favor, porque dijimos que de por sí la hernia perineal se va a producir por el debilitamiento del diafragma pelviano, ¿sí? El diafragma pelviano quiero que se entienda otra vez que está constituido por grupos o masas musculares que producen una función de sostén, es decir, esa función de sostén para evitar de que el contenido abdominal, es decir, las vísceras abdominales, pasen a la región del perine, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que la región del perine es la parte del cuerpo que rodea la abertura caudal de la pelvis, rodeando el canal anal y el canal urogenital, digamos en esta parte, en esta imagen, ¿sí? Esto es el periné, señores, solamente esto, ¿sí? El diafragma pélvico está incluido en esta parte, ¿sí? Toda esta parte de la musculatura está constituida por el diafragma pélvico. Y vamos a citar los músculos que están incluidos dentro del diafragma pélvico, ¿sí? Volvamos a esto para que se entienda mejor, ¿sí? Según la anatomía o la miología acá en la zona o en la región del perine, vamos a citar al músculo. Esto que está pintado en verde, no sé si se nota bien, es el denominado músculo esfínter anal externo, ¿sí? Lo que está pintado aquí en lila o en rosado, realmente hasta ahora no sé qué color, para mí que es rosado y el lila, es el músculo obturador interno, ¿sí? Lo que está pintado en rojo es el músculo elevador del ano y lo que está pintado en azul es el músculo coxígeo.
Estos cuatro músculos son lo que forman el diafragma pelviano. Estos cuatro músculos son lo que le da la propiedad o función de sostén al diafragma pélvico. Es lo que separa las vísceras o el contenido abdominal y pelviano de la región perineal, ¿sí? Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de hernia perineal propiamente dicha, uno de estos músculos es el cual está afectado. O es uno o son todos los músculos en su conjunto, ¿sí? Ahora, para conocer un poquito más de lo que es la región perineal, este se encuentra limitado externamente por el rabo o la cola, ¿sí? Ventralmente se encuentra delimitado por lo que sería la piel del escroto en los machos y en las hembras la comisura dorsal de la vulva. En lateral, lo que sería la tuberosidad isquiática o el isquion propiamente dicho, ¿sí? Por favor, a tener en cuenta esto, porque muchas veces creo que ya vimos anatomía en primer y segundo año, estas cosas ya nos olvidamos. Sin embargo, desde el punto de vista en donde uno quiera dedicarse a la cirugía, recuérdense que no todo va a ser siempre o aristerectomía ni orquiectomía, o sea, castraciones en macho, sino también se le pueden presentar casos como estos, en donde es muy importante reconocer la anatomía quirúrgica del sitio en donde yo voy a estar operando, ¿sí? Y no solamente esto, no es que yo voy a conocer los músculos y nada más, no. Dentro de los músculos están incluidos vasos sanguíneos, ¿sí? Y terminales nerviosas. Muy importante. Y siempre voy a decir muy importante porque es algo de que yo saco a relucir en cuanto a mi experiencia porque es algo que me pudo pasar realmente, ¿sí? Y me pasó hace poco, hace 2 semanas, que hice la resolución de una hernia perineal a partir de la colocación de la malla de polipropileno otra vez en un boxer. Era una hernia perineal bilateral. Resolvimos de manera espectacular. Sin embargo, en el postquirúrgico o en el postquirúrgico inmediato, el animal empezó a desarrollar un cuadro de anuria, ¿sí? Es decir, el animal orinaba. Transcurrieron días, el animal no seguía orinando, le llegamos a sondar, orinaba por presión del abdomen, o sea, presionábamos, o sea, hacíamos una palpación, presión del abdomen, de la vejiga de manera específica, y a partir de ahí orinaba, ¿sí? El animal tenía muchísimo tenesmo, el animal quería orinar, pero lastimosamente no podía, ¿sí? Entonces empezamos a investigar, empezamos a leer qué es lo que pudo haber ocurrido, ¿sí? Empezar a recapitular paso por paso qué es lo que pudo haber hecho mal, porque evidentemente uno dice qué es lo que pudo haber hecho mal cuando pasan estas situaciones. Porque me pasó por primera vez después de varias cirugías de resoluciones de hernias perineales. Entonces, leyendo, yo llegué a un diagnóstico que se llama vejiga neurogénica, así que es un trastorno asociado a factores de estimulación neurológica sobre la vejiga, ¿sí? Y otras personas que me acompañaron al procedimiento quirúrgico que están en esta charla, no voy a dar su nombre, pero están en esta charla, ellos me dijeron que buscando esa información o leyendo, vieron casos en donde en un 25% de los procedimientos de las resoluciones de hernias perineales dan esta situación, cuadros de anuria que se van resolviendo en el transcurrir del tiempo, ¿sí? ¿Y a qué se debe ese cuadro? ¿A qué se pudo haber sido este cuadro de anuria o esta dificultad para poder orinar? Porque después sí, le empezamos a medicar, le dimos benzodiazepinas y el animal empezaba a orinar. Sin embargo, tuvimos que buscar la causa realmente para poder explicarle al dueño y para ver que en otra oportunidad nosotros podamos informarle que pueden ser problemas secundarios asociados al procedimiento quirúrgico. Y acá la importancia de reconocer por ende un poquitito la anatomía, ¿sí? En cuanto a los vasos y nervios, no tenga después, bueno, en cuanto a los vasos y nervios, ¿sí? Hay vasos muy importantes, entre ellos lo que sería la arteria y la vena pudenda, perdón, así como el nervio pudendo que pasan en una situación medial, es decir, por dentro, en lo que sería el borde sobre la cara, perdón, lateral de los músculos elevador del ano, que está pintado en rojo, y el músculo coxígeo. Y se dirige hacia ventral y pasa sobre la cara dorsal del músculo obturador interno, ¿sí? Imagínense, acá estaba mi defecto, yo hice la corrección,
tal vez cuando agarré y fijé los puntos, pude agarrar o lesionar el nervio pudendo y en ese caso se produjo el cuadro de anuria que después se tradujo lógicamente que el animal no podía miccionar, ¿sí? Sin embargo, también los libros mencionaban de que como es un proceso muy traumático la resolución de la hernia, de por sí el proceso inflamatorio en la zona podría provocar un daño temporal del nervio que transcurrido los días se iba a poder resolver sin ningún problema, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, por favor, también la presencia del nervio pudendo que recorre, ya dijimos, entre los músculos, el elevador del ano, el coccígeo y el obturador interno, ¿sí? Y a su vez, a nivel del obturador interno, da una pequeña rama que produce la inervación de la parte sensitiva del esfínter anal externo, ¿sí? Si daño eso, podríamos tener fenómenos de incontinencia fecal debido a que el esfínter ya no vamos a poder controlar, por el daño neurológico que se produjo, no va a poder más controlar el tema de la defecación. Ya hablamos un poquitito, sí, tengamos en cuenta que esto es la región perineal, sí, que está constituido, o sea, sus límites en dorsal sería las vértebras coxígeas, sí, las primeras vértebras coxígeas. Su delimitación lateral sería la parte caudal del sacro, el ligamento sacrotuberoso, y en lo que sería en ventral propiamente dicho, la tuberosidad isquiática y el arco isquiático, ¿sí? Esto es para delimitar o es la delimitación de lo que sería el diafragma pélvico. Todo esto que está acá, si le incluimos los músculos, es el diafragma pélvico propiamente dicho, ¿sí? El músculo que está acá, el famoso obturador interno. Bueno, vamos a hablar un poquitito ya de lo que sería el abordaje quirúrgico propiamente dicho, ¿sí? El abordaje quirúrgico dentro de todo es bastante sencillo, ¿sí? No hay ninguna particularidad en cuanto a según qué técnica voy a utilizar, el abordaje va a ser igual, ¿sí? Entonces, previo a realizar el abordaje, un punto muy importante a tener en cuenta, como pueden observar en la imagen, es dos cositas, ¿sí? Lógicamente la posición del animal, ¿sí? El animal debe estar en decúbito external, con los miembros anteriores extendidos y lo que sería la parte del tren posterior ligeramente elevado para, en este caso, facilitar el procedimiento quirúrgico, que el abordaje sea más sencillo, en este caso por comodidad del cirujano, y también una posición en donde asegure una buena irrigación sanguínea, debido a que por gravedad la sangre va a poder fluir más fácilmente hacia la región de la cabeza, ¿sí? Es tipo una posición en Trendelenburg modificada nada más, ¿está? Lo que quiero que tengan en cuenta acá es que vean la amplia tricotomía de la zona, ¿sí? Por más que las incisiones sean aquí en lateral, prácticamente al ano es una tricotomía bastante amplia porque hay algunos cirujanos que prefieren incisiones bastante largas, que es la que yo le voy a estar mostrando, le voy a estar indicando para la resolución de este cuadro, ¿sí? Porque cuando la situación es muy crónica, el espacio muerto es bastante amplio, por ende en una incisión pequeña no voy a poder reducir todo el espacio muerto que generó la hernia, ¿sí? Una antisepsia de manera obligatoria, ya sea en este caso se utilizaban soluciones jabonosas de yodo povidona, ¿sí? Y lógicamente su posterior embrocado con la misma solución, pero de manera alcohólica, en solución de yodo povidona, al 10% seguramente, ¿sí? Quiero que aprecien la imagen y van a encontrar que acá, ¿qué es, doctor? Esto que está este hilito que se encuentra acá que sale del ano, ¿sí? Si yo voy a realizar el procedimiento aquí en la zona, lógicamente en estos puntos donde estoy marcando con el cursor, el animal, como está en una situación de anestesia general, puede defecarse debido a que no hay un control directo sobre el esfínter. O sea, involuntariamente el animal podría defecarse sin ningún problema. ¿Sí? Si se defeca, se va a contaminar la herida quirúrgica. Imagínense que vos abriste, estás haciendo tu resolución y justo se defeca y te contamina todo el campo quirúrgico, ¿sí? Va a ser un tremendo problema, por los riesgos de infección van a ser bastante grandes en ese caso. Por ende, se postula dos alternativas o dos opciones. Primera opción,
y la que siempre se hizo, y creo que es la del punto de vista práctico la más utilizada, es la sutura del ano, ¿sí? En forma de, o en este caso, utilizando la famosa sutura de tipo jareta o bolsa de tabaco, la cual a mí me va a producir un cierre parcial, o perdón, un cierre temporal de lo que sería la abertura anal, ¿sí? Para aquellos que conocen eso, ese patrón de sutura, saben de que es la utilizada también para la reducción de los prolapsos rectales. Esa es una opción. Por favor, recuerden, terminada la cirugía, saquen esa sutura, ¿sí? Es un recordatorio, por más que sea tonto e inocente, puede pasar. Puede pasar de que nos olvidamos. Luego, 3 días en el postquirúrgico viene el paciente, el propietario dice, doctor, mi perro no puede defecar. Ya había sido, me había olvidado de sacarle los puntos de sutura de mi jaleta, ¿sí? Otra cosa que se podría utilizar y se está usando bastante en la práctica de este tipo de procedimientos quirúrgicos o cualquier otro procedimiento que involucre la región perineal es la utilización de estos tampones femeninos, ¿sí? La cual se introduce dentro del recto, ¿sí? A partir del ano y queda, a ver, lógicamente algo le va a llamar la atención cuando termine el procedimiento quirúrgico. Este pedazo de hilo que está aquí o este material que le va a estar diciendo que hay que sacar eso. A diferencia de la sutura, en este caso de jareta o de bolsa de tabaco, que casi no se ve y por algún motivo uno podría olvidarse, ¿sí? Otra de las diferencias que yo encontré en relación a esto es que imagínense que ustedes al realizar la sutura en bolsa de tabaco o de jareta están produciendo un daño sobre el tejido circundante, ¿sí? Están dañando el tejido. Ahora, el animal defeca y en ese daño que se produjo en esa zona se podría producir una infección asociada en conjunto con la materia fecal, ¿sí? Entonces, de por ahí y por conveniencia, lo ideal sería utilizar ahora estos tampones femeninos. Sin embargo, lógicamente, si son todos hombres en un departamento quirúrgico, en un quirófano, creo que todos optarían por lo que sería la colocación de la jareta o la bolsa de tabaco, porque va a ser medio extraño que si son todos hombres y uno te esté diciendo que tiene un tapón femenino para poder utilizar, en este caso, para evitar de que el animal esté evacuando en el momento de la cirugía, ¿sí? Pero son dos alternativas bastante válidas. Por favor, el único detalle es no olvidarse a quitar esto, ¿sí? Bueno, ya hablando del procedimiento quirúrgico, esta es la parte específica, ¿sí? Quiero que vean, que tomen en cuenta esta imagen, por favor, porque no se consiguen buenas imágenes debido a que eh, hay imágenes que están censuradas por el contenido que es bastante fuerte, es una cirugía muy cruenta, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos un poquitito lo que sería el proceso en sí para resolver esta hernia, ¿sí? Como pueden observar, creo que tenemos la hernia en lo que sería en el lateral izquierdo, ¿sí? Aquí en esta zona. Entonces la incisión se realizaría. Consideren por palpación los músculos coccigios, ¿sí? Que se encuentran en lateral a la base de la cola. Entonces empiezo 1 a 2 centímetros por encima, es decir, craneal a los músculos coccigios, una incisión curvilínea, la cual va a curvarse sobre el saco herniario, ¿sí? Desplazados 1 a 2 centímetros lateral del recto, es decir, empiezo aquí mi incisión y me voy haciendo una incisión curvilínea, ¿sí? Con una separación de 1 a 2 centímetros lateral al ano y voy a descender lo más que pueda, hasta 2 o 3 centímetros por debajo del suelo de la pelvis. Lo que voy a observar acá. Sí, no se ve bien, pero quiero que se imaginen, por favor. Como les dije, la incisión inicia sobre o sea, craneal a los músculos coccigeos, es decir, a la altura de la base de la cola. Es una incisión del tipo curvilínea, la cual dicha curvatura se va a realizar sobre el saco herniario, ¿sí? A 1 o 2 centímetros lateral al ano propiamente dicho y que se extiende en situación ventral a 1 a 2 centímetros por debajo del suelo de la pelvis. Acá está el suelo de la pelvis, imaginemos, y la incisión va hasta 2 o 3 centímetros inclusive por debajo, ¿sí? Eh,
Posterior a lo que sería, ese sería el primer tiempo, ¿sí? Es decir, la incisión de la piel. El segundo tiempo sería la disección del tejido conectivo subcutáneo y ya evidenciar lo que sería la hernia propiamente dicha. Chicos, esto es lo que uno encuentra realmente, ¿sí? La estructura herniada, en este caso la vejiga y parte del intestino delgado con la grasa retroperitoneal o grasa pélvica propiamente dicho, ¿sí? Imagínense el tamaño del defecto muscular que tuvo que ocurrir para que la vejiga salga, para que salga el intestino, inclusive grasa retroperitoneal, ¿sí? Es decir, algo bastante grande, es un daño bastante extenso. Imagínense que ustedes ingresaron a la sala de cirugía pensando en que solamente iban a hacer la hernia o pensando que solamente iban a resolver con una técnica, ¿sí? Y ahí está el error principal y por el cual se presenta la mayor cantidad de recidivas ante el tratamiento de esta patología, ¿sí? El de normalmente aplicar una técnica incorrecta, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo que normalmente se hace, ¿sí? La herniorragia tradicional, propiamente dicho. Herniorragia, en este caso, conjunción de dos palabras, rafia, sutura o síntesis, en este caso la hernia, ¿sí? Es decir, yo suturo la hernia, el defecto y ya está. Mal y pronto hablado, eso es lo que voy a tratar de conseguir a partir de la herniorrafia tradicional, ¿sí? Ahora, es lo que les dije hace rato, esto es lo que ustedes observan en los libros, esta es la imagen real de lo que te dice el libro, ¿sí? Acá podemos observar, incidiste tu piel, separaste tu tejido conectivo subcutáneo, o sea, disección del tejido conectivo subcutáneo, perdón, y ya encontrás los músculos. Esfínter anal externo, elevador del ano, el músculo coxígeo y el obturador interno, ¿sí? Esto te muestran los libros. Pues la imagen real, perdón, ya mostré un poquitito, sería esto. Esta primera imagen, o esta segunda en el peor de los casos. ¿Cómo identificar los músculos aquí? ¿Verdad? Por ende, es muy importante el conocimiento de la anatomía topográfica, es decir, más o menos hacia qué lugar se encuentra cada músculo y compañía. Esto es lo que normalmente encontramos, chicos. Por eso y por ende, ustedes creen que si yo encuentro esa situación de los que les estaba mostrando anteriormente, de que los músculos prácticamente no se identificaban. Y una de las condiciones para poder realizar la herniorragia tradicional, es decir, la resolución quirúrgica más sencilla que hay para todo tipo de hernias, ¿verdad? Porque entendamos, herniorragia tradicional vamos a aplicar en esta hernia perineal, vamos a aplicar en una hernia abdominal, inguinal, diafragmática, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la técnica en la cual yo voy a hacer puntos de sutura tratando de aproximar o cerrar el defecto en este caso, ¿sí? El defecto se nota aquí, ¿ven? Este espacio conformado o la separación entre el músculo esfínter anal externo y el elevador del ano. Acá se encuentra el defecto. A partir de este defecto es lo que sale o se hernia una estructura abdominal, ¿sí? Para realizar esta herniorrafia tradicional, imperiosamente deben de ser reconocidas todas las estructuras musculares, ¿sí? Es decir, yo tengo que reconocer de manera exacta el elevador del ano, el esfínter anal externo, el coxígeo o el obturador interno, ¿sí? Debo de reconocer esas estructuras para poder realizar los patrones de sutura recomendados y poder cerrar el defecto propiamente dicho, ¿sí? Entonces, única y exclusivamente voy a realizar este procedimiento si yo identifico o son identificables, en este caso, las estructuras musculares que conforman el diafragma pelviano, ¿sí? Si ustedes encuentran así mismo como está en esta imagen, perfecto, hagan la herniorrafia tradicional, ¿sí? No va a haber problema, la técnica más rápida, más sencilla y de menor coste económico, ¿sí? Recuperación mucho más rápida, a diferencia de las otras técnicas, pero tienen también particularidades en relación a las otras técnicas que vamos a citar a continuación, ¿sí? Cierran el defecto, ¿sí? Recuerden, cierran o obliteran todo el espacio muerto que se pudo generar, ¿sí? Recuerden, uno de los principios de Halsted es evitar la formación o aparición de los espacios muertos y posteriormente cierran la piel como corresponde. Para el cierre del plano muscular, los libros, o sea, del defecto, acá entre el esfínter anal externo y el elevador del ano, el libro recomienda o sea, puntos de sutura o patrones de sutura entrecortados, ¿sí?
lo que yo normalmente hacía era hacer puntos continuos, ¿sí? Específicamente los puntos entrelazados o de Ford, y posterior a eso le hacía puntos de refuerzo a partir de puntos en X, entrecortados, lógicamente, con material de sutura no absorbible, ¿sí? Tengamos en cuenta que existen diferencias sí, entre un material de sutura absorbible y no absorbible, sí. Eh, Lógicamente el material absorbible a lo largo del tiempo por diferentes fenómenos va a ser absorbido. Eh, Sin embargo, para mi seguridad y por mi experiencia, la mayoría de las veces utilicé un material de sutura no absorbible tipo el nylon debido a que no presenta una reacción, es casi inerte en relación a lo que la reacción que podría presentar el organismo ante el material, ¿sí? Y es un material que me brinda mucha y muy buena seguridad al realizar los anudamientos pertinentes. Entonces, es indistinto, ustedes pueden elegir el material de sutura absorbible, como por ejemplo el ácido polglicólico, o en mi caso particular que normalmente utilizo material de sutura como la poliamida, en este caso, ¿sí? Porque en casos como el que vamos a ver más adelante, la malla de polipropileno utilizo otro tipo de material, utilizaba al menos. Bueno, eso es con respecto a la herniorrafia tradicional y quiero que tengan en cuenta, por favor, lo que les cité. El punto importante acá para realizar dicha técnica va a radicar principalmente en que las estructuras que conforman el diafragma pélvico se encuentren íntegras y que puedan ser fácilmente observadas e identificadas. Perdón. Si ustedes pudieran identificar y dicen, ah, este es el elevador del ano, ah, este es el esfínter anal externo, el coxígeo, el obturador interno, perfecto, pueden hacer esta técnica, una técnica muy fácil y muy rápida para poder realizar sin ningún problema. Ahora vamos a otra técnica, ¿sí? Que sería la herniorrafia por la transposición del músculo obturador interno, ¿sí? Dice transposición, es decir, utilizamos el mismo músculo que conforma el diafragma pélvico para cerrar el defecto, ¿sí? Y por más que uno piense que es una técnica muy difícil, esto es lo que yo les quiero mostrar hoy en día realmente. Es una técnica muy fácil de poder realizar y es una técnica que tiene excelentes resultados si es que lógicamente las estructuras musculares del diafragma pélvico se encuentran bien formadas, pueden ser bien identificables. Es una técnica que arroja excelentes resultados y hay indicios de hasta un 12% de recidiva en los casos o en los casos resueltos a partir de la herniorrafia por transposición del obturador interno. Es decir, que es una técnica que arroja bastante buenos resultados, ¿sí? Básicamente, siempre el abordaje es el mismo, como el que citamos a comienzo, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos en este caso es tratar de identificar lo que sería el borde del isquion, ¿sí? La estructura ósea, en donde se reposa el vientre carnoso del músculo obturador interno, ¿sí? Sobre el borde caudal del isquion, lo que yo realizo es una incisión, ¿sí? A lo largo del borde caudal para separar el obturador interno, ¿sí? Ahora, al realizar ese corte a lo largo del todo el borde caudal del isquion, me valgo con un elevador del periósteo, ¿sí? Un material de ortopedia que hoy en día se podría incluir también para este tipo de cirugías. Agarro el elevador del periósteo y voy desinsertando las inserciones isquiáticas, las inserciones musculares isquiáticas de dicho músculo, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Elevar este músculo, ¿sí? Acá como estamos observando en la imagen, este es el defecto, no sé si se aprecia más o menos, ¿sí? Se eleva este músculo y se coloca o se reclina sobre el defecto. Ahora, al reclinarse sobre el efecto, lógicamente nosotros vamos a realizar los puntos de sujeción contra los demás músculos que conforman el diafragma pélvico, ¿sí? En nivel medial voy a hacer o voy a fijar con lo que sería el esfínter anal externo y a nivel lateral, de ser posible, tratar de agarrar lo que sería el músculo elevador del ano, el músculo coxígeo y la estructura más fuerte y más firme dentro de la cavidad pelviana, a excepción lógicamente dejando de lado el hueso, que sería el ligamento sacrotuberoso, ¿sí?
Los puntos de sujeción son puntos simples entrecortados en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, por favor, que la fijación debería realizarse de esta forma. Yo elevo el obturador interno, lo reclino sobre el defecto y voy suturando, voy sujetando ese músculo, en este caso el obturador interno, a nivel medial con el esfínter anal externo y en lateral con lo que sería el elevador del ano, con lo que sería el músculo coxígeo y, de ser posible, incluir al ligamento sacrotuberoso, ¿sí? Ahora, para transponer el obturador interno, hay dos formas de poder hacerlo y los libros van a encontrar lo que sería con la sección o no del tendón de este músculo, ¿sí? Al hablar de si es que yo voy a seccionar el tendón, quiere decir que mi defecto es mucho más grande, por eso necesito que la mayor cantidad del músculo, en este caso el obturador interno, pueda replegarse y cubrir de manera completa el defecto, ¿sí? Ahora, entonces, si yo opto por cortar el tendón del músculo obturador interno, definitivamente es porque es un defecto grande a solucionar, es decir, que solamente elevando esta porción y reclinando no me va a alcanzar para cerrar de manera completa el defecto. Es solamente esa es la diferencia en que lo que se puede citar de los libros, ¿verdad? Que es a partir del corte o no del tendón, ¿sí? Siempre va a depender del tamaño del defecto. Si es un defecto pequeñito, podrían usar solamente la técnica en donde no seccionan el tendón del músculo, es decir, solamente sobre el borde del isquion realizan la sección de la porción aponeurótica del obturador interno y lo retienen y lo ponen sobre el defecto. Lógicamente, posterior a eso, voy suturando con los músculos los cuales cité, ¿sí? En medial con el esfínter anal externo y en lateral con el coxígeo, elevador del ano y, de ser posible, incluir siempre el ligamento sacrotuberoso. Es una técnica muy, muy, muy sencilla de poder realizar, ¿sí? ¿Hay que conocer? Sí, hay que conocer. Porque ya les dije, siempre la elección de la técnica realmente va a depender de lo que uno pueda observar in situ, es decir, dentro del procedimiento quirúrgico. No se casen con una sola técnica y vayan preparados para por lo menos dos o tres técnicas que pudieran aplicar en este procedimiento quirúrgico. Y es lo que hoy les traigo por eso. Y por último, creo yo que hoy en día, para la resolución de este tipo de hernias, se está prefiriendo mucho la utilización de esta malla de polipropileno. Eh, es un biomaterial excelente, prostésico, muy utilizado en las resoluciones de hernias. E inclusive realicé un trabajo en donde utilicé la malla de polipropileno para la reducción de lo que sería el espacio muerto posterior a una enucleación en un paciente canino, que desde el punto de vista estético de la cicatrización funcionó mucho mejor y tuvo buenos resultados. En cuanto a la característica de este material, como es el polipropileno, es un material casi inerte, ¿sí? O sea, que no produce una reacción exagerada por parte del organismo, no reacciona de manera exagerada. Si el proceso inflamatorio es leve o suave, y es bastante interesante desde el punto de vista en que te produce, dentro de las técnicas que estábamos citando, hasta, o sea, si se pudo observar con esta técnica y que lastimosamente fue o se cree que es por una mala técnica del cirujano nada más, una tasa de recidivas del 1 al 2% utilizando esta técnica, ¿sí? Y como le digo, ese 1 a 2% pudo deberse, según los estudios, se deben solamente a la mala técnica empleada por el cirujano. Yo particularmente, cuando empecé a usar esta técnica de la malla de polipropileno, sí tuve un caso en donde tuve una recidiva, pero bueno, también fue por causas en que el propietario muchas veces no le cuidaba al paciente y todo eso, ¿sí? Y no se cumplieron con los requisitos postoperatorios del procedimiento quirúrgico. Porque vale recordar que este tipo de procedimientos, aparte de la técnica elegida o sugerida, es muy importante los cuidados postoperatorios a ser realizados por parte del propietario, ¿sí? Para que la cirugía en realidad sea un éxito. Sin embargo, volviendo un poquitito a este tema, eh, la colocación de la malla es bastante sencilla, ¿sí? Tienen dos formas de poder colocar.
Lógicamente, como le dije hace rato, es esto lo que ustedes observan, este es el defecto real, ¿sí? Acá hay una compresita nada más que está haciendo o está empujando el contenedor en medio ya para colocar la malla de polipropileno en este caso, ¿sí? Ahora, las técnicas que nosotros vamos a elegir, o sea, las formas de colocar la malla de polipropileno, en realidad son dos. Yo la técnica que yo conozco y la que particularmente uso es esta denominada de Root Code Robbins, que es la formación de un cono como un cucurucho de la malla de polipropileno, en la cual tiene una ventaja por lo que observé o leí con relación a la forma oval, ¿sí? La forma oval es colocar, hacer, cortar la malla de polipropileno, ¿sí? De acuerdo a la dimensión de lo que sería el defecto y hacer los puntos así, puntos entrecortados para que se fije la malla a la musculatura, ¿sí? Tengamos en cuenta que la diferencia que realmente se encuentra en relación a la técnica que yo uso, la esta de Ruth Cole Robbins, es que al formar un cono o al formar un cucurucho, hablando mal y pronto, ¿sí? Se facilita en este caso la reintroducción del órgano e inclusive en este caso, si nosotros metemos la punta en el fondo del defecto, va a ser el tope en esa situación el órgano. O sea, el órgano va a quedar ahí, va a quedar fijo por esa estructura que le está produciendo un tamponamiento, hablando mal y pronto. ¿Sí? A diferencia de colocar la malla de manera oval, es decir, de la manera plana, en donde el órgano puede volver a dañarse o viscerarse, sin embargo, va a ser tope en esa zona, una porción muy superficial. Yo la diferencia exclusiva, o sea, la diferencia principal que yo encuentro entre ambas técnicas es que con la técnica de Root Cones y Robbins yo puedo meter o reintroducir el órgano con más facilidad y asegurar los puntos para ambas técnicas, lógicamente a las estructuras musculares que conforman el diafragma pélvico, ¿sí? Es decir, al esfínter anal externo, al músculo obturador interno, a los músculos coxígeo, elevador del ano y al ligamento sacrotuberoso, ¿sí? Recuerden, esta malla debe ser fijada por hechos músculos, ¿sí? Debo valerme o asegurarme de fijar a los músculos. De nada va a servir que yo agarre, por ejemplo, el tejido adiposo, no identifique los músculos y agarre el tejido adiposo para poder fijar la malla de polipropileno, ¿sí? No va a tener una buena fijación y la presión del órgano que va a ejercer va a volver a producir una herniación o una recidiva. Tal vez fue eso lo que me pasó en uno de los primeros casos que pude resolver hernia perineal con la malla de polipropileno, el no identificar correctamente las porciones musculares y fijar a estas estructuras que aparentemente son fibras musculares, pero si uno observa bien, palpa o hace el tacto, se va a dar cuenta que es tejido subcutáneo o grasa inclusive lo que está perforando o suturando en este caso, ¿sí? La única condición, como les digo, es que se adapte a lo que sería el orificio o el tamaño del defecto y la fijación propiamente a los músculos que conforman el diafragma pelviano. De la misma forma, en situación medial, al esfínter anal externo, en situación ventral, a lo que sería el obturador interno, y en lateral, de ser posible, músculo elevador del ano, músculo coxígeo y de ser posible incluir el ligamento sacrotuberoso, ¿sí? Fijando con puntos siempre entrecortados esas estructuras musculares, les aseguro de que las opciones o las probabilidades de recidiva son muy escasas, ¿sí? Muy escasas. Ahora uno me va a decir, ¿y qué pasa con este agujero o este defecto que está acá? Recuerden, ustedes formaron un cono, ¿sí? El cono se cierra en la punta, es como un paraguas, ¿sí? Tiene una punta o fondo, se forma como un fondo de saco ciego. No es que va a emerger o va a surgir de vuelta por acá la herniación. Por eso ya no se preocupen, ¿sí? Ya hablando un poquitito de lo que sean otras, o como misceláneas, o sea, como accesorio. ¿Por qué le hablo de esto? Porque son técnicas que podrían ir investigando, especialmente para aquellos estudiantes los cuales podrían realizar trabajo de investigación, ya sea como tesis o para trabajos, ya sea de presentaciones de casos clínicos, quirúrgicos. Se hablan de otros casos, de otras técnicas quirúrgicas. Así que esto vamos a hablar en otra oportunidad porque también es un poquitito largo, ¿sí?
Hoy a mí me interesaba hablar un poquitito de lo que sería el por qué se producen las hernias, cuál es la situación anatómica realmente, cuál es el desafío in situ dentro de la cirugía de poder elegir el mejor método de ser posible. Y eso, o sea, son tres procedimientos quirúrgicos básicos, los cuales hoy les puedo mostrar. Sin embargo, quiero que sepan que también existen otras técnicas de resolución quirúrgica, ¿sí? Y entre ellas podemos citar la aplicación de un colgajo del músculo semitendinoso, ¿sí? También la transposición del músculo glúteo superficial y hay ahora, o sea, creo que hace poco leí, pero creo que ya es algo que ya se hizo hace bastante tiempo, que es la posición de la transposición de una porción de la fascia lata, o sea, del mismo animal que cierre el defecto de la hernia, en este caso la hernia perineal, ¿sí? Tiene muy buenos resultados, ahora nosotros trabajamos inclusive recibidas, imagínense que es un tejido aponeurótico, es es como colocar la malla de polipropileno de manera oval nada más, ¿sí? El único problema o inconveniente que se pudo observar inclusive en esos pacientes en el cual se utilizó una porción autógena de la fascia lata son signos de cojeras que desaparecieron a los 5 días postquirúrgicos. Imagínense que es una opción también, ¿sí? Porque vamos a recordar de todas las sí, de todo lo que yo cité anteriormente, todas las resoluciones o los tipos de resoluciones quirúrgicas, desde el punto de vista económico, pues acá en el país lastimosamente aún estamos muy casados con el tema de eh, no es tanto lo conveniente para mi animal o no, sino es de lo que el propietario pueda asumir o no desde el punto de vista económico, ¿sí? Y quiero que manejen que una malla de polipropileno, ¿sí? Esterilizada desde el punto de vista comercial, tiene un costo significativo. Una malla de 25 por 25 centímetros está aproximadamente entre los 450.000 guaraníes, ¿sí? Y ustedes deben de sumarle eso a su costo quirúrgico, es decir, la resolución de una hernia perineal en el mejor de los casos, teniendo los costes mínimos, estaría por los 1 millón de guaraníes aproximadamente, solucionando esto con la malla de polipropileno, ¿sí? Y muchas veces ustedes saben que los propietarios no van a poder pagar dicha suma o dicho monto, por eso se opta por otras técnicas y por eso es muy importante también conocer estas técnicas que estábamos citando anteriormente. Entre ellas, la tradicional, la que primerito nos enseñan, la hemiografía tradicional. ¿Funciona? Sí funciona, sin problema. Ahora, ustedes ya saben y quiero que pregunten, o sea, les voy a preguntar en algún momento cuál es la condición para realizar la hemiografía tradicional. Otra de las técnicas, dijimos que era la transposición del obturador interno. Espectacular, muy fácil, muy sencillo. Pero también va a depender de que el músculo de por sí se encuentre de buena forma, que no se encuentre en situación de atrofia, por ejemplo. Porque si está atrofiado también el obturador interno, ¿de qué me sirve a mí transponer eso? No me va a servir de nada porque va a seguir siendo débil el diafragma pélvico y tarde o temprano se va a volver a herniar, ¿sí? Por ende, la utilización de las mallas de polipropileno creo que es la mejor opción para la resolución con bajas tasas de recidiva, en este caso de la herniación perineal. Sin embargo, están las otras técnicas que en algún momento vamos a volver a hablar, ¿sí? E inclusive la utilización de otros biomateriales, ¿sí? Por ejemplo, la aplicación de peritoneo bovino conservado con glicerina, el colágeno dermal suino, su mucosa del intestino del suino, pericardio del equino. Todos estos materiales citados son materiales o biomateriales que son absorbibles. El único inconveniente, a diferencia con los no absorbibles, como por ejemplo la malla de polipropileno o el multifilamento de poliéster o de teflón, es que los primeros citados, son muy reactivos, ¿sí? Producen mucha reacción. Y hay que tener en cuenta, si podemos probar como trabajo de investigación y por qué no de resolución dentro o del campo, en el campo de las clínicas privadas se podría utilizar sin ningún problema. Solamente que si yo voy a utilizar estos materiales, estos biomateriales, absorbibles propiamente dicho, que derivan de otras especies animales, deben ser tratadas como corresponde lógicamente. Sin embargo, lo que hay que evitar en este caso es que estos entren en contacto directo con las vísceras propiamente dichas. Es decir, si yo voy a resolver una hernia perineal, por ejemplo, utilizando, no sé, el pericardio del equino, ¿verdad? Que es algo que se puede utilizar para resolver el efecto, lo ideal sería que
no entre en contacto con ninguna víscera, porque el fenómeno que va a haber ahí, el fenómeno de reacción tisular, va a hacer que se produzca muchísima adherencia entre esas estructuras, ¿sí? Y ustedes saben que las consecuencias de la adherencia pueden ir de muy leves hasta muy grave en el peor de los casos, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta o considerar si es que yo voy a utilizar estos biomateriales de origen natural, de origen natural y que son absorbibles a la par, ¿sí? Lo recomendado, mi recomendación, que sean materiales de suturas no absorbibles. Tengo la experiencia, única experiencia de utilizar la malla de polipropileno, que por suerte me dio muy buenos resultados hasta hoy en día, y es la que recomiendo para la resolución de la mayoría de las hernias perineales in situ, ¿sí? Bueno, con respecto, y ya para ir cerrando un poquitito, un punto muy importante también a tocar es la parte postoperatoria, ¿sí? Dentro de lo que sería el postoperatorio, si el animal ya se presentaba con tenesmo, constipación, estreñimiento, lógicamente el aporte lo que sería la base alimenticia debe de cambiarse considerablemente, ¿sí? Debemos de tratar de que esa situación de tenesmo, o sea, dificultad, ya sea para si era de defecar, se vea lo mínimo posible. Por ende, la situación en la cual yo pueda, en el postoperatorio, y ya a lo largo de su vida, de ser posible, del animal, poder otorgarle alimentos que podrían facilitar el proceso de digestión, o sea, alimentos ricos en fibras, las cuales, como les dije, pueda facilitar el tránsito digestivo y la defecación sin ningún problema, ¿sí? Tengamos en cuenta que posterior al procedimiento quirúrgico también o se podría perdurar todavía los fenómenos de cuadro de tenesmo, dificultad para defecar, dificultad para miccionar y todo eso, pero eso va a ser siempre o debería de ser en teoría temporal si es que el procedimiento quirúrgico se realizó de buena forma, ¿verdad? Ahora, si es que persiste a lo largo del tiempo, hay algo que se pudo haber realizado mal, se llevó a un mal diagnóstico o realmente la causa que yo creí no era la causa que estaba produciendo la hernia perineal y la causa primaria sigue persistiendo, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso en cuanto a lo que sería la importancia de los cuidados postoperatorios. Lógicamente también es importante la administración de antiinflamatorios y analgésicos. Es una zona, como les dije, bastante inervada, ¿sí? Muy sensible. Por ende, es muy importante la utilización, en este caso, ¿por qué no?, de analgésicos opioides, ¿sí? Y la utilización de antiinflamatorios con una buena potencia antiedematosa. Inclusive podrían combinar, ¿por qué no?, algún AINES con una alfamilasa para dar o tratar de reducir esa edema que se va a producir. Recuerden, es un proceso muy cruento, ¿sí? Hay mucho daño de tejido, por ende el proceso inflamatorio va a ser bastante grave, ¿sí? En el postquirúrgico ustedes deberían de controlar sí o sí todo eso. Y en cuanto a lo que sería el pronóstico de la resolución quirúrgica del animal, que fue en el cual se realizó la resolución de la hernia perineal, tengamos en cuenta siempre de que va a depender, punto número uno, de la causa primaria, ¿sí? Supongamos que es por un defecto anatómico, los factores anatómicos, debilidad solamente del diafragma pelviano. Solucioné, usé la técnica, por ejemplo, utilicé la técnica de la malla polipropileno indicado en ese caso, y el pronóstico va a ser bueno para el animal. Tasas agresivas muy bajas, como le dije, al hablar con la utilización de la malla polipropileno, estamos hablando de recidiva del 2 hasta 5% según reportes del libro, ¿sí? Ahora, si la causa primaria fue, por ejemplo, por trastornos tumorales, por ejemplo, degeneraciones musculares, ¿por qué no? Procesos crónicos de la próstata, procesos tumorales de la próstata, es donde se podría complicar un poco más y donde el pronóstico tendría que ser reservado desde el punto de vista en que podría volver a haber recidivas, sí podría haber, inclusive cualquiera sea la técnica utilizada, ya sea transposiciones de los músculos o la aplicación de biomateriales, ahí cambia la cuestión. Por eso es muy importante y hoy hice un apartado en poder reconocer lo que sería la parte de las causas o factores predisponentes a la aparición de la hernia perineal.
porque eso depende y mucho el pronóstico o la evolución de la enfermedad muchas veces, ¿sí? Porque muchas veces también es importante recalcar que si hay recidivas, cierto, puede ser por falla o culpa del cirujano o falla de la técnica, pero normalmente es algo que podría producirse ya por los defectos, los varios defectos anatómicos que se podría o que se produjeron en la zona. Tengamos en cuenta de que nosotros estamos hablando, no es una hernia sencilla de resolver, a diferencia de otras hernias porque primero están involucrados muchas masas o grupos musculares, a diferencia de una hernia abdominal o una hernia ventral, inguinal o la diafragmática, que también tiene su complicación. Sin embargo, creo yo que las hernias perineales representan un gran desafío debido a que, como le dije, es trabajar sobre un grupo de masas musculares que están altamente irrigadas, altamente inervadas y los cuales, si nosotros no conocemos de por sí la anatomía o tenemos dificultad en realizar o elegir el procedimiento o la técnica apropiada, lógicamente van a verse, o sea, se van a ver dificultades tanto en el intraoperatorio así como en el postoperatorio. En el postoperatorio la aparición de vuelta de recidivas. Entonces es muy importante desde ese punto de vista conocer, por ende, todo lo que cité hoy, las causas predisponentes, la anatomía y la elección in situ de la técnica operatoria en sí, de la técnica quirúrgica que yo voy a optar según el defecto que yo pude observar. ¿Sí? Esto ya es para finalizar un poquito, chicos. Creo yo que, no sé si tienen, creo que cumplí con un poquito con el horario. Si me pasé, me disculpan, ¿verdad? Pero es un tema muy interesante para los estudiantes, futuros colegas y los colegas invitados. Creo que estaría bueno poder compartir opiniones referente a que si ya se les presentó caso así, qué pudieron hacer, cómo se resolvió. Y para los estudiantes, reconocer este tipo de patología como una patología que cada vez se va a hacer más frecuente, ¿sí? Por las diversas modificaciones que nosotros los humanos le estamos haciendo a los animales, ¿sí? Entonces consideremos esto que va a ser una patología recurrente a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, sin más nada que decir, quiero darle las gracias por darme de vuelta el tiempito para poder presentarles o poderles presentar un poquitito mi experiencia acerca de las resoluciones de estos cuadros. Y desde ya, profesora Luz, estoy abierto a las preguntas. No sé si hay algunas preguntas que se hicieron en el chat que podríamos contestar. Buen Asimismo, día, doctor, muchísimas gracias. Doctora Rodríguez, te paso la posta, mi doc bella. bueno, buen día a todos. Discúlpame, doc, me metí. ¿Qué tal, doctor Argüello? Más que nada, eh, felicitarte, una excelente charla. Yo creo que a más de uno, al menos aquellos que nos gusta mucho la cirugía, aprendió muchísimo hoy, realmente. Hay cosas de repente, así como las charlas que venimos haciendo, la experiencia dice mucho, ¿sí? Entonces, muy agradecida, doctor Argüello, por la charla y vuelvo a repetir, excelente. Y bueno, vamos a ir viendo respondiendo un poco las preguntas de los invitados que tenemos hoy, ¿verdad? En la charla, eh, para ir enriqueciendo un poquito más esta mañana, ¿sí? Doctora Luz. Doctora, ¿qué tal, doctor? Excelente, así como estabas mencionando, doctora, súper interesante la charla, súper dinámica. También no sé los chicos si tienen alguna pregunta, por favor, si van dejando en el chat, así vamos aclarando las dudas y le leemos también al doctor. Bueno, dice Rebollo Noguera. Buenos días, doctor. Dice, ¿hasta cuánto tiempo se puede esperar para realizar la intervención quirúrgica de la hernia perianal? Bueno, para responderle un poquitito a la señorita Rebollo,
realmente el resolver la hernia perineal, como le estaba comentando, va a depender de la situación, ¿sí? Si yo veo que es un proceso el cual podría involucrar a la vejiga y al intestino, en donde yo sé que una de las complicaciones de las hernias en sí sería la estrangulación de la estructura herniana, en este caso, debería de ser una cirugía urgente. Y más teniendo en cuenta si es que realmente ya se presentan fenómenos de, como por ejemplo, disuria o anuria y una situación o un cuadro de un síndrome urémico me están indicando que podría ser una cirugía de urgencia, ¿sí? Ahora, si es una cirugía a ser programada, si vos esperas más tiempo, lógicamente el defecto se va a ir agrandando, ¿verdad? O sea, lo ideal sería, vos encontrás el defecto, programás y realizar en el menor tiempo posible, ¿verdad? Pero como te digo, la principal diferencia va a radicar si es un procedimiento de urgencia, si la vejiga o el intestino se encuentran herniados, fenómenos asociados a complicaciones de la hernia, que podían darte una estrangulación o una encarcelación, son cirugías de urgencia, no queda de otra. Bueno, creo que Doc, no hay más preguntas. Entonces, Manuel Ruiz dice, ¿pueden recidivar en el caso que sean? ¿Cuáles son los factores que ocasionan las recidivas? Dice Manuel Ruiz. Bueno, señor Ruiz, sí, hablamos de que pueden haber recidivas. Entendámoslo esto, que en cualquier procedimiento quirúrgico pueden haber estas, vamos a hablar de complicaciones postoperatorias propiamente dicho, las recidivas. Y sí pueden haber recidivas y específicamente en este tipo de procedimientos quirúrgicos. Y podría depender muchas veces, como te dije, como cuando ya estaba por terminar, estaba hablando de el tema de la elección de la técnica, ¿sí? Muchas veces la recidiva puede depender a que yo elegí de mala manera la técnica, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, en la herniorrafia tradicional yo no identifiqué correctamente los músculos y agarré y empecé a hacer puntos así en todas las estructuras que yo encontraba, ¿sí? El libro te está diciendo a vos identificar los músculos de manera correcta y si son músculos factibles de poder observar y que presenten aún su consideración en cuanto a su función, no vas a tener muchos problemas. Pero ¿qué pasa si yo no consideré eso y de igual forma hice la herniorrafia tradicional? Me va a recidivar tarde o temprano, ¿sí? Lo mismo podría pasar con la transposición del obturador interno. ¿Qué pasa? Todos los músculos se encuentran atrofiados, inclusive el obturador interno. Recordad que el obturador interno forma parte del diafragma pelviano, ¿sí? Y si yo tengo una atrofia del diafragma pélvico, imagínate que yo hago otra vez la transposición de ese músculo que ya está débil, yo estoy errando porque yo digo, bueno, no va a cumplir la misma función y de igual forma estoy haciendo, ¿sí? Entonces, ¿va a ser un caso de recidiva más adelante? Sí, va a ser un caso de recidiva. Y con respecto a la malla de polipropileno, como te digo, lo que a mí me pasó fue que no anclé, esto creo que me pasó ya en una de las primeras cirugías que hice, no anclé de manera correcta a las estructuras musculares. Pensé que anclé, pero en realidad había anclado por el tejido adiposo porque me confundía realmente y tuve un fenómeno de recidiva en ese caso. O sea, sí se puede presentar la recidiva con cualquiera de los casos, pero siempre por eso es importante el poder elegir, en la mayoría de los casos, el poder elegir la técnica ideal para la resolución de la hernia. Dice Florentín Paredes, Carmen. Buenos días, doctor. En el caso de los caninos, a los que se le hace el corte de cola, ¿también sería un animal predispuesto?
Señorita Florentín, sí, estábamos hablando que dentro de los factores anatómicos en las causas predisponentes de las hernias perineales, los músculos coxígeos del elevador del áneo se encuentran subdesarrollados debido a que la cola o el remanente de rabo que presenta ya no cumple más una función fisiológica normal, a diferencia de un perro que tenga el rabo normal, la cola larga o lo que sea, ¿sí? Se va a ver afectado debido a que esos músculos no se encuentran funcionando adecuadamente, se van a encontrar subdesarrollados y por ende la tendencia o la frecuencia de aparición de la hernia perineal es bastante mayor, ¿sí? Yo les digo, mi experiencia, la raza que más tuve trastorno asociado a las hernias perineales es el boxer y es un perro de cola, o sea, una raza que tiene la cola corta, ¿sí? Señor Perdón, Tanaka, Tanaka Caballero dice, buen sí. día, doctor. ¿El hecho de cambiar de posición el músculo no puede traer consecuencias? De hecho que, vamos a entender esto, señor Tanaka, no es que va a traer consecuencias debido a que, por ejemplo, estoy haciendo la transposición del obturador interno y recordar que, como te dije, o forma parte en este caso del diafragma pélvico. Lo único que yo estoy haciendo es desinsertarlo nada más de su zona, su fijación al suelo de la pelvis, ¿verdad? A su fijación al isquion propiamente dicho, y posicionarlo de modo a que solamente tape el defecto. O sea, yo no estoy haciendo una transposición completa del músculo, sino es nada más que elevo eso, o sea, le quito esa fijación isquiática que tiene y le posiciono así en una posición próxima, valga la redundancia, para cerrarle el defecto. Si no hay algo así, no es algo así muy agresivo, no es algo que va a traer consecuencias, ¿sí? E inclusive es algo que fisiológicamente debería de cumplir esa función, en este caso el obturador interno, ¿verdad? Es más bien ayudarla a que cumpla nada más esa función. Yo por lo menos que hice esa técnica no tuve ningún problema. Bueno, si no tenemos más preguntas, cualquier duda o consulta, ustedes igual pueden hacerlo en el correo que está fijado para informaciones, ¿verdad? E inclusive el doctor también, como ustedes saben y hemos dicho en cada charla, siempre estamos en la facultad, en la universidad, ¿verdad? Y vamos a estar siempre atendiendo las consultas y cualquier duda que ustedes tengan. Sin problema, pueden preguntar, pueden llamar, que ahí siempre estamos nosotros para ayudarnos, ¿sí? Como colegas, docentes, amigos, ¿sí? Vamos a atender cualquier consulta, inquietud que tengan. Doctor Argüello, volviendo a repetir un poquito, muy agradecida por la charla de hoy. Como les digo, a mí por lo menos también me sirvió mucho, ¿verdad? Estuvimos escuchando un poquito, aprendimos bastante. Y nada, agradecerle como siempre la participación y el apoyo por sobre todas las cosas para con nuestra siempre casa de estudios y a nuestros alumnos, ¿verdad? Que día a día van aprendiendo y como dije anteriormente, una de las mayores virtudes o placeres que tiene un colega, un doctor es así, es la experiencia, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Así como algunas cosas no están en los libros, entonces
esas ganas de compartir siempre vamos a tener. Muchísimas gracias, doctor Argüello, y a la gente presente. Doctor Argüello, si querés decir algunas palabras. Doctora Luz. Sí, aquí estoy, doctora. Antes que nada, también recalcar nuevamente el agradecimiento más bien al doctor por el tiempo que se esmeró para esta presentación súper buena, súper dinámica, y así como dijiste, doctora, aprendimos muchísimo, tanto los estudiantes, tanto como nosotros también. Entonces, más que agradecida. A los estudiantes también agradecerle por la presencia de cada uno, a los doctores presentes también, agradecerle por este tiempito, un sábado hermoso por la mañana, que mejor que estar en una charla y estar aprendiendo, ¿verdad? Entonces, más que agradecida con todos. También quiero aclarar y quiero dejar, porque estaba viendo también algunas preguntitas con referencia a los links de las invitaciones. Quiero volver a aclararle, chicos, para aquellos que no escucharon al comienzo de la charla, quiero aclararles que hubo unos pequeños inconvenientes con el tema de los correos. ¿Cuáles son los inconvenientes que encontré para poder explicarle y puedan entender? Es que me ponen o colocan 2 puntos, o sea, a lo que me voy, le doy un ejemplo mío, que es mi correo, que es ljimenez, @bet. Y ese punto se duplica a veces, se pone otro más, entonces de esa manera ya no está llegando el correo, sino específicamente rechaza. O ponen, por ejemplo, una letra mayúscula, y entonces eso ya no reconoce y ya no le llega el correo. Entonces, quiero que controlen bastante bien el tema de sus correos. Justamente también por eso también se les pide el número de teléfono para que podamos también de esta manera hacerle llegar el correo, en este caso el link. Ahora lo que me gustaría mucho, ya que hubo muchos problemas, en este caso el link, me gustaría que en el chat vayan dejando sus correos a aquellas personas que no les llegó. Quiero que dejen su correo, su nombre y su número de teléfono, por favor. Entonces vamos a estar viendo eso y en la brevedad posible le vamos a estar enviando los correspondientes del formulario, el link del formulario. Por favor, si eso también me lo hacen llegar también. Otra cosita también que le estaba mencionando con respecto al formulario de evaluación, a los que tienen sus correos, les llegó la invitación de hoy, el link de hoy, también le vamos a estar enviando en el transcurso de la mañana, aproximadamente dentro de 1 hora, 1 hora y media, eso va llegando. Y también quiero que controlen también, así como estábamos charlando, también quiero que revisen en su spam, correo no deseados, normalmente suelen ir ahí. Todos, creo la mayoría me conoce, creo que la mayoría también tiene mi número de teléfono, entonces me pueden también escribir, me pueden también mencionar en ese sentido, entonces con gusto le estaría respondiendo también en ese sentido. Desde ya espero la comprensión de todos, es algo que tuvimos que adoptar en esta medida de pandemia, del COVID, entonces para nosotros mismos también es bastante nuevo en este sentido. Entonces, desde ya agradecerle, doctora Rodríguez, doctor Jorge, muchísimas gracias, a los doctores presentes. Desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias por esa predisposición de siempre. Doctora Rodríguez, ¿algo más que quieras acotar? Sí, invitarles porque si vienen más charlas, siempre vamos a estar publicando los flyers de las siguientes charlas, siempre tratando que sea un poco de carácter a sí mismo, experiencias, casos clínicos, que sea dinámico para nuestros colegas, compañeros y alumnos, ¿sí? Y sea de provecho. Entonces, invitarles más que nada a las siguientes charlas que se vienen. Y gracias, doctora, gracias, doctor, y a todos los presentes. No, muchas gracias a ustedes, doctora Rodríguez, doctora Luz.
primero que nada por la invitación. Es algo que nosotros, como dijo la doctora, valoramos mucho el poder compartir nuestras experiencias con los colegas, con los compañeros y futuros compañeros que son ustedes, chicos. Entonces, como le digo, algo que yo valoro y nos vamos a volver a reencontrar creo el próximo sábado con otra charla. Desde ya, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Muchas, pero muchas gracias, doctor. Doctora, de esta manera vamos cerrando el día de hoy nuestra charla. Voy a estar dejando todavía como 5 o 10 minutitos más en la sala grabando, porque de esta manera van llegando todos los correos, los números específicamente. Voy a dejar también en el chat mi correo electrónico para lo que hubiere lugar, para lo que necesiten preguntarme algo o no les llega algún formulario, entonces de esa manera me van a estar también escribiendo. Mi número de teléfono también. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo.